el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el día 29 de nuestro retiro de Tengo Sed en este tiempo cuaresmal. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Madre Teresa refiere a este pasaje: si quieres llegar a ser santo, hazte pobre. Jesús se hizo pobre para salvarnos. Y si realmente queremos llegar a ser pobres como Cristo, entonces tenemos que ser realmente pobres, espiritualmente pobres. Es una verdad notable que cuando Dios vino entre nosotros, escogió venir como un hombre pobre. La primera expresión de la pobreza elegida por Dios fue el anonadamiento del Verbo eterno en el misterio de la encarnación. El amor lleva a Dios a vaciarse a sí mismo. La pobreza de Jesús no fue un valor en sí misma, fue una expresión del amor del Padre. Conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que por su pobreza llegáramos a ser ricos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Entonces, la pobreza elegida es sobre todo la caridad. Así la caridad conduce inevitablemente al deseo, incluso a la necesidad de la pobreza. Como la Madre Teresa decía a menudo, el amor y la pobreza van juntos, de un común acuerdo. Entonces, elegir la pobreza, elegir una vida sencilla, elegir los bienes que tenemos para hacernos ricos. ¿Y cómo nos hacemos ricos de los bienes que tenemos? Compartiendo con los demás. Y los bienes que tenemos muchas veces no necesariamente es la pobreza de desprenderte económicamente de lo que tienes. Esa es la riqueza de compartir lo que tienes. Y realmente en la vida de nosotros los cristianos, cuando nosotros verdaderamente aceptamos vivir en esa pobreza espiritual, aún teniendo trabajo, aún teniendo una familia, una casa, un vehículo, aún teniendo lo que reditúa el trabajar, nosotros podemos ser pobres. ¿Por qué somos pobres? Porque somos capaces de hacer rico a un pobre, con la pobreza que tenemos. ¿Cuál es la pobreza que tenemos? La humildad. Paradójicamente, cuando elegimos la pobreza involuntaria de nuestra condición humana encuentra su verdadera riqueza al ser enriquecida por Dios. Para amar como Jesús amaba, necesitamos desear una cierta pobreza. ¿Por qué? Porque necesitamos vaciarnos para recibir el amor de Jesús. Necesitamos vaciarnos de la riqueza que tenemos. Y la riqueza, hay veces, no estoy hablando nada más de algo material, estoy hablando de la soberbia, del orgullo, de la necedad, de la intransigencia. El amor lleva por naturaleza al deseo de compartir lo que uno tiene con el ser querido. Y compartir significa que nos vaciamos dando lo nuestro a los demás y que asumimos sus necesidades y sufrimientos. O sea, asumir necesidades y sufrimientos de las personas nos hace ricos, pero para que eso suceda tenemos que hacernos pobres primero. El amor también lleva naturalmente al deseo de servir y el servicio requiere que experimentemos un vaciamiento interior que nos permita la libertad para servir, aunque es primariamente una disposición interior. La auténtica pobreza para ser capaz de amar. Si deseamos amar, también debemos hacernos voluntariamente pobres. Sea abrazando una vida consagrada de pobreza o dando cuanto seamos capaces nuestro tiempo y recursos a aquellos en necesidad. Entonces, Jesús no tenía que hacerse pobre, no era una obligación. Él eligió conscientemente la pobreza para su misión.
Considera lo constante que fue la manifestación exterior de su pobreza interior. Nació en un establo, pasó 30 años como un humilde trabajador. Durante su ministerio público no tenía donde reclinar la cabeza. Luego fue hecho prisionero, clavado en la cruz como un criminal, sediento y traicionado y abandonado. Y finalmente fue sepultado en una tumba prestada. Si Jesús escogió vivir así, y nosotros tenemos que luchar por imitar a Jesús, a Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú no necesitas tener en orden de seguir a Cristo? Piensa un momento. ¿O qué es lo que me impide seguirlo a Él? ¿Qué es lo que no me deja tomar la decisión de seguir a Jesucristo? De hacer verdaderamente su voluntad. Si Jesús escogió ser pobre con el fin de expresar su amor y cumplir su misión, ¿no está claro que nosotros que tenemos que ser un signo de Cristo, otro Cristo, también necesitamos elegir la pobreza? Alcanzar el grado de pobreza que el Señor pide implica un proceso gradual de vaciamiento interior y exterior. Efectivamente, es un proceso que tú y yo tenemos que vivir y que los años que Dios nos permite vivir es precisamente para poder comprender este sentido de pobreza, este sentido de pobreza espiritual, ¿verdad? Dice el Evangelio que es una gracia de Dios, una bienaventuranza, una persona pobre de espíritu. Y él, como consecuencia, una pobreza de espíritu es una pertenencia del reino de Dios. Entonces, un signo de la pertenencia de este mundo que es la riqueza, el poder, las habilidades humanas para poder conquistar todo esto. Un signo de la pobreza del reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué significa? El deseo de no permitir que las cosas de este mundo las hagamos de nosotros. Nosotros, dice Jesús, ustedes no son de este mundo. Y Jesús dice, le ruega a su Padre. Dice, yo le pido a mi Padre no que los saque de este mundo, porque esa sería la solución, que nosotros saliéramos de este mundo. Dice, no, yo le pido al Padre que los preserve de este mundo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra misión aquí en la tierra es muy importante y que Él le está rogando a su Padre que no permita que nosotros nos hagamos de este mundo, que nunca perdamos de vista que no somos de este mundo, que hemos venido solamente a cumplir una misión. Interiormente tendremos que vivir la humildad de Jesús, separándonos de la ambición y del deseo de posesiones, buscando los últimos lugares, dejando de lado habitualmente nuestros falsos tipos de sed, de riqueza temporales o de cualquier tipo. Exteriormente necesitaremos gradualmente simplificar nuestra vida, encontrar formas de encarnar nuestro espíritu de pobreza interior, escoger no poseer, usar ciertos lujos. La pobreza exterior expresa y refuerza nuestro sí a Dios. Este es nuestro propósito de Cuaresma, en esos 40 días que tenemos. La cruz fue la culminación del anonadamiento de Jesús, la consecuencia más completa de la encarnación y la revelación suprema de nuestra sed de Dios y de la sed de Dios de saciarnos. La cruz no fue un acontecimiento aislado o accidental, fue la expresión triunfante de la pobreza interior y externa de Jesús, su doble crucifixión de espíritu y de carne. La cruz es una encarnación de la pobreza y la pobreza es una encarnación de la cruz. El fruto de tal pobreza es la alegría.
No nos alejemos de Cristo tristes, como el joven rico, sino dejémonos llenar con alegría de nuestra unión a Él, mientras permanecemos en la pobreza del amor con aquel que satisface nuestra fe en lo más profundo de nuestro ser. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.